En el momento en que la nueva becaria derramó café sobre mi traje, me desperté. Resultó que yo era un magnate autoritario, y la becaria que estaba frente a mí era mi heroína. Pero yo ya tenía una prometida. Así que despedí rápidamente a la heroína becaria y me casé con la villana del libro, es decir, mi prometida. La villana tenía una familia adinerada, era dulce de aspecto y tenía un cuerpo apasionante. No soy tonto. Además, solo la amo a ella. La heroína perdió su bicicleta compartida y quería darme un rodeo en mi coche. Yo la rechacé directamente. No puedes ni siquiera cuidar una bicicleta compartida. ¿Con qué vas a cuidar el amor? La heroína se enfadó, solo con dinero no seréis felices. Yo sonreí con desdén, tú no tienes dinero. ¿Cómo sabes que solo con dinero no se puede ser feliz? El día en que la nueva becaria Sofía derramó café sobre mí, me desperté. Resultó que yo era el magnate autoritario de una novela antigua. Sin hacer nada, solía gritar el cielo se está enfriando, derrocaré a mi enemigo o llevaba a un amigo médico para que me ayudara a estirparle los riñones a alguien. Aunque tenía 8 músculos abdominales, mi estado de salud era preocupante. No solo tenía problemas de estómago, sino que también tenía insomnio frecuentemente. Ahora estábamos en el primer capítulo de la novela, y esta becaria torpe que estaba frente a mí, Sofía, era mi heroína. Pero yo ya tenía una prometida, una mujer hermosa y bondadosa con un gran busto. ¿Cómo podía dejar a mi prometida, que era de mi misma clase social y mi amiga de la infancia, por Sofía? A partir de mañana, no vengas más a la empresa. No necesito un asistente que ni siquiera puede servir un café correctamente. La virginidad es el mejor dote de un hombre. Para evitar que mi prometida, María, me malinterpretara en caso de que algo inesperado sucediera debido a la trama de la novela, tenía que alejarme de la heroína. Sofía se puso los ojos rojos, puedo compensarte por tu traje. Por favor, no me despidas. Fruncí el ceño, este traje cuesta miles de dólares. No puedes pagarlo. Si te retiras, no solo no te haré responsable del daño del traje, sino que también te daré una indemnización. Esos eran términos bastante generosos. ¿Cómo no iba a aceptar? Pero no lo hizo. Ahora no puedo pagarlo, pero puedo trabajar como criada en tu casa para pagar la deuda. La heroína siempre era torpe. En la trama original de la novela, ella rompió un broche mío y luego trabajó como criada en mi casa para pagar la deuda. Como resultado, rompió más cosas en mi casa. Sin embargo, yo me volví loco y la encontré encantadora y única. De repente, me enamoré de ella y comenzamos a vivir una relación de amor y odio todos los días. Incluso el mayordomo dijo, el joven señor no se ha reído así en mucho tiempo. Al escuchar sus palabras, sacudí la cabeza frenéticamente, tengo criados profesionales en mi casa. No te necesito. Además, tu apellido no es bueno. Me trae mala suerte. Ve. Sofía pensó que yo la estaba moldeando a propósito. Sus ojos estaban rojos y parecía que se desmoronaría en cualquier momento. Si yo fuera el de la novela original, me habría dolido el corazón al ver esa escena. Pero después de despertar, solo me sentía molesto. Le hice una señal con la mano para que se fuera a recoger sus cosas de su puesto de trabajo y se fuera rápidamente. Después de despedir a la heroína, sentí que el aire se volvió más fresco. El fuerte olor de detergente barato finalmente se había ido. En la novela original, yo estaba enloquecido por el olor de detergente en su cuerpo, en cambio, odiaba el perfume de edición limitada en el cuerpo de mi prometida, aunque yo mismo lo había elegido y le había dado. ¡Qué maldita autora! Incluso cuestionó mi gusto. En el almuerzo, de repente sentí que la comida era difícil de tragar. De repente, recordé la trama de la novela original. En la novela, cuando yo estaba teniendo problemas para comer, justo vi a Sofía al lado. Ella estaba comiendo con apetito y yo pensé que era muy agradable verla comer. Así que desde entonces, la hice comer conmigo. Nuestra relación se intensificó rápidamente y en pocos días le contraté un estanque de peces. Ahora, debido a la interferencia de la trama, la comida ya no tenía sabor. Pero esto no me detuvo. Las cosas profesionales deben ser manejadas por profesionales. Abrí mi teléfono y busqué un transmisor de comida en vivo. Para ser un hombre fiel, elegí específicamente un transmisor masculino. De repente, la comida delante de mí se volvió deliciosa. Le envié algunos cohetes virtuales y comenté. Amigo, tu comida es más apetitosa que la de la heroína. Mi vida no necesita a Sofía. No me rendiré ante la trama.
Después de comer, llamé a mi prometida, María, y la llevé al hospital para un examen médico. Según la trama, nuestro estado de salud era muy preocupante. Yo tendría dolores de estómago e insomnio sin Sofía, y María se le caería un riñón, para que yo pudiera torturar a Sofía y extirparle un riñón. Ahora que sabía la trama, tenía que planificar con anticipación y prevenir cualquier problema para evitar que mi vida fuera controlada. Como era de esperar, María y yo detectamos las enfermedades correspondientes. Incluso María tuvo que ingresar al hospital para tratamiento. El día en que mi hermano menor, Javier, regresó del extranjero, fui en coche al aeropuerto a recogerlo. Resultó que en el camino me encontré de nuevo con Sofía. Este tramo de carretera estaba cerca de las afueras, era muy apartado y había muy pocos vehículos. Ella estaba llorando con una falda lavada hasta quedar blanca y me detuvo. Bajé la ventanilla del coche. Ella se quedó sorprendida al verme. Luego, mordió su labio y preguntó, «Buenos días, señor Sánchez. ¿Podría darme un paseo?» Fruncí el ceño al verla. En la novela original, ella fue conmigo como asistente cuando fui a recoger a Javier. Javier, el segundo protagonista de la novela, se enamoró de Sofía a primera vista. Desde entonces, comenzó a luchar contra mí a muerte por ella y perdió todo. Ahora ella ya había salido de mi empresa, pero aún así se me cruzó en este momento. ¿Es realmente tan difícil cambiar la trama? Vi que yo solo estaba frunciendo el ceño y no decía nada. Sofía se apresuró a explicar, voy a una feria de empleo. Acabo de comprar un agua y alguien se llevó mi bicicleta compartida. La feria de empleo está muy cerca. ¿Podría? No. No puedes ni siquiera cuidar una bicicleta compartida. ¿Con qué vas a cuidar el amor? Temí que algo malo pasara si dejaba a Sofía subir al coche, así que la rechacé rápidamente y me marché dejando una estela de humo. Pero nunca imaginé que, incluso si interrumpí su encuentro predestinado, Javier y Sofía se conocieran. Entró a trabajar en la Corporación Sánchez hace menos de 2 días y contrató personalmente a una secretaria, que era nada menos que la heroína Sofía. Finalmente, ella entró en la Corporación Sánchez, pero ahora tendría que derramar café sobre Javier. Después de que Sofía derramó café sobre Javier por 18ª vez y produjo un estridente sonido explosivo, ya no pude soportarlo. ¿No la puedes cambiar a otro puesto? Al menos, no la dejes servirte café. No. Javier miró a Sofía con ternura y sacudió la cabeza. Luis, ¿no crees que ella es especial? Además, no soy tan cruel como tú. No voy a despedir a alguien por un simple café. Lo hago por tu bien y tú me haces la contraria. No podía controlar a esta pareja loca, así que agregué más paredes de aislamiento acústico en mi oficina. Parece que Javier estaba siguiendo la trama y se enamoró profundamente de Sofía. Pero él se robó mi guión y siguió el camino de la relación de amor violenta y dolorosa. En la novela original, era un segundo protagonista que parecía amable y atento, pero en realidad era un psicópata. Pero ahora su personalidad parece estar cambiada. Sabía que yo odiaba a Sofía, pero Javier todavía la llevó a la mansión Sánchez y la hizo vestir un uniforme de criada para hacer las tareas domésticas, y yo me convertí en parte de su juego. Sofía trajo la cena a la mesa. Javier la miró con ternura y sus ojos parecían poder derretir el agua. Finalmente, el mayordomo dijo la frase clásica, el segundo joven señor nunca ha traído una chica a casa y no se ha reído así en mucho tiempo. Sin embargo, Sofía no sabía cocinar en absoluto, al igual que se describía en la novela original. Solo había arroz con leche simple y algunas verduras en salmuera en la mesa. Me trajo un tazón de arroz con leche. Señor Sánchez, tiene problemas de estómago. Beba más arroz con leche. En la trama original, estaba muy conmovido cuando ella me hizo arroz con leche. Pero ahora solo me sentía sin palabras. ¿Qué magnate en su sano juicio solo quiere beber arroz con leche? Lo aguanté los 2 primeros días, pero después de beber arroz con leche durante una semana, ya no pude soportarlo. Sofía, no puedo comer un menú de 4 platos y una sopa siendo un magnate como yo. Lo siento. Sofía se puso pálida y me pidió disculpas. Javier tomó su mano. Hermano, sé que no me valoras, pero podrías no perjudicar a Sofía por mi culpa. Al escuchar las palabras de Javier, no pude evitar retorcer la comisura de mis labios. Javier es mi medio hermano, el hijo del adulterio de mi padre. Cuando tenía 10 años, mi madre murió y él fue traído a la mansión Sánchez por mi padre. No lo odio, después de todo, nadie puede elegir su origen. Fue mi padre quien cometió el adulterio, no Javier.
Pero después de leer la trama de la novela original, entendí que Javier me odiaba profundamente, odiaba mi seguridad y mi justicia. No le interesaba nada, solo quería ganarme y robar todo lo que era mío. Parecía un pobre desgraciado, pero en realidad era un psicópata. En la novela original, Javier cometió la mayoría de los delitos del Código Penal para obtener a Sofía y la Corporación Sánchez y finalmente fue abatido por la policía. Esta vez, sin que yo compitiera con él por Sofía, no sé si su estado mental será mejor. Después de todo, él es mi hermano. Espero que su final pueda cambiar. Lo miré y suspiré, bueno, disfruten su comida. Me mudaré fuera de aquí. No quiero ser un foco de molestia para ustedes. Señor Sánchez, no hay nada entre Javier y yo. Somos solo compañeros de trabajo. No se malinterprete. Antes de que Javier dijera algo, Sofía se apresuró a deshacerse de la sospecha. En la trama original, ella también era así, vacilando entre Javier y yo, sin establecer una relación con nadie. Una vez que alguien se ponía celoso, ella se deshacía de la relación de inmediato y nos enganchó a los dos hermanos. Yo encogí los hombros y no la miré, en cambio, miré a Javier y dije, no me importa. Javier sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Parecía algo misterioso. Yo me volví y fui a mi dormitorio a recoger mis cosas. Mi prometida, María, se había dado de alta del hospital recientemente. Compré un nuevo apartamento y estaba planeando mudarme allí con ella. Pero María negó con la cabeza y murmuró, me echarás afuera de todos modos. No escuché bien lo que dijo y me quedé sorprendido. ¿Qué? Está bien, solo dije que quizás tendré que mudarme de nuevo más adelante. Sería molesto. Nuestra boda se acercaba y seguro que regresaríamos juntos a la mansión familiar. Tenía razón, así que asentí con la cabeza y no pregunté más. María se había vuelto un poco extraña últimamente. Pero yo estaba tan ocupado vigilando a Javier y Sofía que no presté demasiada atención a María. Nuestras citas seguían siendo iguales que antes, pero ella me miraba de manera más extraña, con una mirada de investigación. Después de comer, se quedó apoyando la barbilla en la mano y me miraba. Fruncí el ceño, ¿qué estás mirando? María se apresuró a sonreír con vergüenza, nada, nada. Entonces, ¿por qué te ríes? El que da la mano no pega. Quiero sonreírte más a partir de ahora. María mantenía una sonrisa forzada pero educada en su rostro. María, ¿alguna vez te he golpeado? Éramos amigos desde la infancia y llevábamos más de 10 años juntos. Siempre la había mimado y respetado, nunca le había gritado ni le había dicho una palabra dura, menos golpearla. Ahora no, pero quizás, más adelante. Bajó la vista y sus largas pestañas temblaron ligeramente. Parecía vulnerable. Levanté la mano y le acaricié el cabello, mirándola con ternura, nunca te haré daño, María. Te amaré siempre. Su cuerpo se tensó un poco y una lágrima rodó lentamente por su ojo. No sé si era debido a la influencia de la trama, pero Sofía seguía apareciendo a menudo ante mí. Ya sea compartiendo el ascensor conmigo o chocando conmigo al entregar documentos. Una vez, María vino a esperarme después del trabajo. Justo cuando Sofía pasaba cerca de mí, se le rompió el tacón y se cayó sobre mí. La empujé rápidamente, eso tiene un costo adicional. Lo siento, señor Sánchez. María se acercaba hacia nosotros y vio todo lo que pasó claramente. María, no te malinterpretes. Ella se detuvo frente a Sofía y su voz tembló un poco, eres Sofía, ¿verdad? Sofía se quedó sorprendida, ¿cómo sabes mi nombre? Un destello de amargura pasó por los ojos de María, pero solo respondió con indiferencia, siento que te he visto en algún lugar. Quizás fuimos compañeras de clase. Sofía se había graduado de una universidad importante en la ciudad, proveniente de un pueblo. Mientras que María había asistido a escuelas privadas exclusivas y había estudiado en el extranjero. Jamás podrían ser compañeras de clase. La miré y negué con la cabeza, María, siempre fuimos compañeros de clase. Ella no es nuestra compañera. María suspiró y no pareció querer continuar con el tema, no recuerdo. Vamos a comer, Luis. Luego, saludó a Sofía con la mano, nos vamos. Hasta luego. En la trama original, en este momento, yo ya me había enamorado de Sofía y estaba pidiendo que María me dejara. Le dije que el amor de la infancia no podía competir con el amor repentino, que no podía controlar mis sentimientos y que me dejara libre. María estaba desconsolada por mi traición y se volvió la villana. Pero eran yo y Sofía los que cometimos el error.
Yo no podía controlarme y me enamoré de mi subordinada, y ella sedujo a un hombre casado. Al recordar la trama de la novela, como sufría María, me daba ganas de darme un puñetazo en la cara en medio de la noche. ¡Qué maldito soy! Probablemente debido a mi despertar, la trama había cambiado y se había producido un efecto mariposa, por eso María había dicho el nombre de Sofía. Después de todo, en la novela original, ella era demasiado miserable, había sido herida demasiado profundamente por Sofía y yo. Al final, hice bancarrota a la familia García por Sofía, dejando a María sin hogar. Esta vez, me había despertado y me controlaría. Siempre la amaría. El amor no es precioso por un impulso momentáneo, sino por la fidelidad hasta el final. Desde que María conoció a Sofía, se volvió aún más extraña. A menudo se excusaba con que estaba ocupada en el trabajo para evitar nuestras citas y evitaba mi mirada. Hasta que un día finalmente aceptó salir a cenar conmigo. Pero después de comer, dijo, Luis, voy a viajar al extranjero para continuar mis estudios. ¿Qué? ¿La luz de mi vida se va al extranjero? Pero no recuerdo que esta escena estuviera en la trama. Fruncí el ceño, pero estamos a punto de comprometernos. Es por eso que tengo que irme rápido, de lo contrario, será demasiado tarde. María dijo rápidamente y luego, como si se diera cuenta de que había dicho algo equivocado, se tapó la boca. ¿Demasiado tarde para qué? Me di cuenta de su extrañeza y la miré fijamente. Frente a mi mirada acusadora, María se rindió y suspiró con desesperación. Hace unos días tuve un sueño. En el sueño, el mundo en el que vivimos era una novela. Tú eras el protagonista, pero yo era solo la villana. La heroína era otra, se llamaba Sofía. Siempre caía en tus brazos por accidentes. Al principio pensé que era solo un sueño, hasta que la vi aquel día. María también se había despertado. Al ver su expresión de desolación y miedo a que no la creyera, me dio un dolor de corazón. ¿Crees que estoy loca? María mordió su labio y en sus ojos se reflejaba un destello de dolor. La abracé inmediatamente y acaricié su cabeza, acercándola a mi pecho. María, parece que también te has despertado. ¿No has notado que mis acciones no son como las de la novela? Aunque somos personajes de una novela, también somos seres vivos. No dejaré que la trama de la novela se realice. Solo te amo a ti. ¿En serio? Entonces, ¿ya sabías todo esto? Probablemente debido a la gran presión que había soportado últimamente, María comenzó a llorar. Su voz temblaba y sus hombros se estremecían. En la novela, te volviste tan extraño. Por Sofía. No digas más, María. Ese no soy yo. La besé para detener sus palabras. Antes pensaba que solo yo me había despertado y quería cargar con toda la presión para no afectar a las personas a mi alrededor, especialmente a María, a quien amo profundamente. Pero nunca imaginé que ella también se encontrara en un mundo falso. Vivir en un mundo que es una novela, qué desesperante. Le di un golpe suave en el hombro para consolarla. Ahora, enfrentaremos todo juntos. Cualquier cosa, dime primero, ¿de acuerdo? María sintió con lágrimas en los ojos y me dio un beso ligero en la mejilla. Entonces, no irás al extranjero, ¿verdad? La miré y pregunté. María negó rápidamente con la cabeza, si no te vas a estar con Sofía y no me vas a herir por ella, claro que no voy. Después de saber la trama, estaba asustada a muerte, temía no poder escapar rápido suficiente, temía que dijeras que el cielo se estaba enfriando y que la familia García se declarara en bancarrota. Idiota. Le acaricié el cabello y la encontré aún más adorable. Finalmente, María se mudó al apartamento conmigo. La vida que había sido perturbada por su despertar volvió a la normalidad. Un fin de semana, llevé a María a una cena comercial. Justo en la entrada, nos encontramos con Javier y Sofía. Parecían estar muy unidos. En un evento comercial tan importante, Javier había traído a Sofía como acompañante. En la novela original, esta cena era una escena importante. Sofía asistía a la cena como mi acompañante, pero María, recién convertida en villana, le puso droga en la bebida. María había contratado a varios hombres para arruinar a Sofía, que estaba inconsciente, y había llamado a periodistas y medios de comunicación para amplificar la repercusión y humillar a Sofía públicamente. Pero debido al halo del protagonista, los hombres se equivocaron de habitación y yo, con mucho esfuerzo, finalmente encontré a Sofía. Cuando los periodistas y los medios de comunicación entraron, se convirtieron en parte de nuestro drama. Anuncié públicamente que cancelaba el compromiso con María, la mujer mala, y que me casaría con Sofía.
Y en este momento, al verme, Sofía soltó inmediatamente el brazo de Javier. ¡Qué coincidencia, señor Sánchez! Bajó los ojos y su falda blanca tembló ligeramente en el viento, como si se desmoronara en cualquier momento. María apretó un poco más mi mano. Le di una mirada reconfortante y luego fruncí el ceño hacia Sofía. No es ninguna coincidencia. En este tipo de eventos, mi prometida y yo obviamente recibiremos invitaciones. Como acompañante de Javier, es mejor que te mantengas cerca de él, señorita Sofía. De lo contrario, si te pierdes, es posible que te echen por no tener la invitación. Al escuchar mis palabras, Sofía se puso pálida. Pero Javier la abrazó por la cintura. No te preocupes, Sofía. Te cuidaré y no te perderé. No me detuve a ver más sus demostraciones de afecto. Llevé a María y entré en el salón sin apartar la vista. Después de trabajar en la misma empresa durante este tiempo, no encontré nada atractivo en Sofía, ni los supuestos destellos de humanidad que se mencionaban en la novela. Sofía parecía muy ambiciosa. Todos los días se animaba a sí misma gritando y anímate, Sofía. Pero en realidad, no hizo nada. De lo contrario, no habría seguido cocinando solo arroz con leche simple durante varios días. En el trabajo también era igual. Incluso con Javier al lado, no había mejorado en absoluto. Cuando María y yo vivíamos juntos en el extranjero durante la universidad, ella aprendió a cocinar una mesa llena de platos solo siguiendo los tutoriales en línea durante unos días. Ella no decía demasiado, siempre trabajaba en silencio y me sorprendía. Probablemente la autora estaba loca, ¿cómo podía hacer que yo abandonara a María por Sofía? En cuanto a la atención y el amor de Javier por Sofía, probablemente fuera solo debido al halo del protagonista en la novela. En mitad del evento, cuando fui al baño, una figura blanca se estrelló en mis brazos. Tengo calor. Tengo demasiado calor. Murmuraba y se acercó a mí. La empujé rápidamente. Debajo de su cabello desordenado, apareció el rostro de Sofía. ¿Qué estás haciendo aquí? Señor Sánchez. Sus ojos estaban perdidos y su rostro estaba enrojecido. Ayúdame. La mirada de Sofía era húmeda y muy tentadora. Pero solo tenía a María en mi corazón. Cualquier otra mujer, incluso si se desnudara delante de mí, no me atraería en absoluto. La empujé un poco más lejos. Despierta. ¿Dónde está Javier? Ella mordió su labio y negó con la cabeza, perpleja. No lo sé. Tengo calor y me siento mal. Por favor, ayúdame primero. Era muy extraño. Esta vez María no le había dado droga. ¿Por qué estaba así? ¿Es que algunos puntos de la trama fija no pueden cambiar? Me dolía la cabeza, pero solo pude agarrarla. Ven conmigo. Era demasiado peligroso dejar a una chica en este estado. Aunque no me gustaba, ni siquiera podía dejarla así. Sofía se mostró muy complaciente y me siguió. ¿A dónde vamos? Me siguió al ascensor y preguntó con voz confusa. La miré, vi que no estaba en su sano juicio y me cansé de responder. Solo suspiré. La llevó al lado de la piscina y la empujé dentro con un puntapié. Este es el lugar. Socorro, socorro. Parece que se despertó y estaba chapoteando en el borde de la piscina. No te ahogarás. Despierta primero. Mientras la miraba, llamé a Javier, ven a recoger a tu persona. A Sofía la han drogado. Pero Javier no se apuró en absoluto y dijo con calma, hermano, puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir cualquier cosa. Sofía y yo somos solo compañeros de trabajo. ¿Y tú? ¿Por qué dejas sola a tu prometida y corres por ahí? No sabía qué estaba pasando por la cabeza de Javier, pero al escuchar que mencionaba a María, me asusté. ¿Qué has hecho a María? Luis, no te preocupes. Estoy bien. La voz de María llegó. Parece que estaban juntos. Voy a buscarte ahora. Debido a nuestro despertar, la trama ya había cambiado. No sabía cuándo Javier, que parecía tan amable, se volvería maligno. María estaba en peligro si estaba con él. No te preocupes, hermano. Solo he expresado mi admiración por tu prometida. Javier sonrió y dijo. ¿No era Sofía la persona que le gustaba? Ella es mi prometida. No te metas con ella. Le grité. El amor saludable es importante, pero el amor anómalo es realmente emocionante. Me gusta la esposa del hermano, y no tiene nada que ver con ella. Javier seguía hablando sin sentido. Llamé inmediatamente a María y pregunté por su ubicación, luego me apresuré a ir hacia allí.
En cuanto a Sofía, que todavía estaba chapoteando en la piscina, justo en ese momento llegó un grupo de periodistas curiosos que la ayudaron a salir. La relación entre Sofía y Javier pareció convertirse en una relación puramente laboral. Javier comenzó a perseguir desesperadamente a María, y a veces Sofía incluso le daba consejos para ayudarle a conquistar a María. ¡Qué pareja loca! No entendía por qué la trama había evolucionado de esta manera. Esa vez, los medios de comunicación capturaron en fotos como yo empujé a Sofía al agua. Después, ella salió a aclarar que había sido drogada y que yo la había ayudado con ese método. De repente, tuve innumerables elogios y la cotización de la empresa subió. Pero en ese momento, una pequeña empresa sin renombre salió de la nada y ganó varios proyectos míos, ofreciendo siempre un precio ligeramente más alto que el mío. María y yo nos dimos cuenta de que algo estaba mal, porque estos proyectos se mencionaban en la novela original, mientras que los proyectos no mencionados en la novela no se veían afectados. Parece que, además de nosotros, alguien más se había despertado. Las cosas eran peores de lo que imaginábamos. Esta empresa no solo interceptaba proyectos, sino que también compró anticipadamente algunas tierras cruciales para el futuro desarrollo de la Corporación Sánchez. Muchos planes comerciales importantes se hicieron públicos, lo que afectó el desarrollo de la Corporación Sánchez en los próximos años. Al principio, pensé que era Javier el que se había despertado, porque en la novela original también había creado una empresa privada para transferir activos de la Corporación Sánchez y luchar contra mí. Pero hasta que Sofía apareció en mi oficina con el futuro megastar, Adrián, me di cuenta de que era otra persona la que se había despertado. Me dijo que Adrián era su amigo y que quería que le diera una oportunidad y lo contratara. En la novela original, Adrián era el tercer protagonista, un hombre dulce. O bien le tocaba el violín en el techo cuando Sofía estaba triste, o la llevaba a comprar ropa y zapatos a una tienda de moda. Esta es una novela de romance antiguo. Todos los personajes masculinos en la novela, incluso un gato macho, no podían resistir el encanto de Sofía. Aunque Adrián no tenía muchos papeles, también la había protegido brevemente cuando Javier y yo la perseguíamos. Pero en la novela original, Adrián ya era un megastar cuando conoció a Sofía, y no debutó con la ayuda de la Corporación Sánchez. Ahora, Adrián era apenas un desconocido en el mundo del entretenimiento. ¿Cómo podía Sofía conocerlo y traerlo a la Corporación Sánchez? Solo podía ser que ella también se hubiera despertado. Presentar a un megastar en declive a la Corporación Sánchez no solo ganaría la gratitud de Adrián, sino que también me haría ver a Sofía con mejores ojos. ¡Qué plan tan inteligente! La Corporación Sánchez se involucraba en varios sectores y tenía su propia compañía de entretenimiento. Hice como si no supiera nada y contraté a Adrián. Después de todo, Adrián tenía la suerte del tercer protagonista en este mundo y la personalidad de un megastar. Contratarlo me haría ganar un montón de dinero. Como esperaba, después de debutar en la Corporación Sánchez, Adrián lanzó un álbum y se convirtió en un fenómeno. El dinero que gané solo con él era suficiente para mantener a una empresa. Le conté a María lo de Adrián y Sofía. Ella arqueó una ceja, parece que la droga en la cena comercial probablemente la preparó Sofía ella misma. Al escuchar esto, de repente entendí por qué, aunque había evitado muchos puntos de la trama, todavía me encontraba con Sofía. Era porque ella también se había despertado y quería seguir la trama para conquistarme. ¿Pero no era más interesante dedicarse a los negocios ahora que sabía la secuencia de eventos en este mundo? ¿Por qué siempre girar en torno a los hombres? María nunca había abandonado su carrera durante todo el tiempo que estuvimos juntos. Éramos de la misma especialidad y ella tenía mejores notas que yo en las asignaturas profesionales. Después de graduarse, tuvo un buen éxito en la empresa de su familia. En realidad, una mujer así es atractiva para los hombres. Mientras que una mujer que solo depende de los demás, como una parásita, no tiene valor más que para ser entretenida. No pasó muchos días y Sofía trajo a un chico llamado Daniel, el futuro campeón de un equipo de juegos famoso y uno de los admiradores de Sofía. Después de pensar un momento, también lo contraté. Era siempre un negocio seguro. Luego llamé a María y juntos recordamos la trama. Hicimos un informe con los nombres y las profesiones de todos los personajes masculinos en la novela y se lo dimos a mi asistente, pidiéndole que trajera a la Corporación Sánchez a aquellos personajes masculinos que aún no habían triunfado. Dar ayuda en el momento de la necesidad es más valioso que dar ayuda cuando ya se tiene éxito. Una oferta de ayuda en su momento de dificultad debe ser más importante para ellos que una mujer. Estoy seguro de que tomarán la decisión correcta.
Como era de esperar, cuando Sofía se dio cuenta de que todos los personajes masculinos que la rodeaban habían entrado en la corporación Sánchez, se descontroló. Me encontró y me preguntó, «Tú también te has despertado, ¿verdad?». No esperaba que fuera tan directa, así que asentí con la cabeza. Sofía mordió su labio, parecía a punto de desmoronarse. «Entonces, debes saber que somos el par perfecto. He traído a Adrián y a los demás para ayudarte. Siempre he querido ayudarte y estar a tu lado como tu esposa, como en la trama. Pero ya tengo una prometida. No puedo traicionarla y además, no te quiero». Le expliqué. Se le llenaron los ojos de lágrimas y sus hombros temblaron ligeramente. El final de la novela para nosotros era tan hermoso. He intentado restaurar la trama. ¿Por qué me tratas así? No esperaba que fuera tan obstinada. Suspiré, ahora que nos hemos despertado, no nos limitemos a la trama. Debemos tener nuestra propia vida. Es porque María es más rica que yo, por eso elegiste a ella después de despertar. No entiendo por qué no me quieres. Luis, soy la heroína. Mordió su labio y después de un largo silencio, preguntó de repente. Probablemente en los ojos de Sofía, como era la heroína, el mundo debía girar en torno a ella. Sabía que nada de lo que dijera la haría entender. Me cansé y encogí los hombros. Sí, es porque la familia García es rica. Ya me he despertado, ¿por qué no querer ser más rico? Sofía se agarró a la falda y me gritó, solo con dinero no serás feliz. Debemos seguir la trama. Sonreí con sarcasmo, tú no tienes dinero. ¿Cómo sabes que solo con dinero no se puede ser feliz? Las lágrimas de Sofía rodaron por sus ojos y me miró con desilusión. Luis, te arrepentirás. Yo soy la heroína de este mundo. Sofía me hizo arrepentirme abandonando la corporación Sánchez y entrando en la pequeña empresa privada de Javier. Ellos declararon abiertamente la guerra contra mí y se llevaron mis negocios. Ella pensaba que era la heroína y tenía el halo del protagonista, pero olvidó que esta era una novela de magnate. Yo, el protagonista, era el centro absoluto del mundo comercial. Además, sus esfuerzos nunca se habían dedicado a los negocios, sino a cómo manipular a los hombres. Ella solo sabía algunos puntos de la trama y carecía de cualidades profesionales. No era competente para mí. Cambié el nombre de algunos proyectos y, como era de esperar, el otro lado todavía ofreció según los nombres que aparecían en la novela. Parece que solo Sofía se había despertado. Javier no debía ser tan tonto. Preparé 2 proyectos falsos con el mismo nombre. El otro lado aumentó la inversión como era de esperar. Estimé el flujo de efectivo de Javier y, utilizando el apalancamiento, hice bancarrota a esta pequeña empresa. Como era de esperar, Javier echó a Sofía. Javier no la confiaba del todo. Sofía tenía que asumir la mayoría de la responsabilidad de esa pequeña empresa. Ahora que la empresa estaba en bancarrota, Sofía se quedó con una deuda enorme. Una vez más, vino a verme y me pidió, Luis, por favor, ayúdame a pagar la deuda. No debí ayudar a Javier a ensarzarme contigo. Estoy dispuesta a estar contigo. Somos el par perfecto. Lloraba con los ojos enrojecidos y parecía miserable. No esperaba que Javier fuera tan despiadado con Sofía y la dejara cargar con la deuda. Después de todo, él no se había despertado. Según la trama, la persona que le gustaba debía ser Sofía. Ya sabía que esa empresa era de ustedes. La miré y suspiré. ¿Crees que con conocer algunos puntos de la trama y los nombres de los proyectos puedes hacer lo que quieres en este mundo? Aunque este mundo se creó a partir de una novela, también somos seres vivos. Después de despertar, María y yo solo sentíamos la necesidad de luchar contra la trama, sin sentir nada más. Pero Sofía, después de despertar, tenía un sentido de superioridad como heroína demasiado obvio. Esa es la razón por la que desde nuestra primera reunión, no me gustó y cada vez que nos encontrábamos, terminábamos mal. Pero ella no se dio cuenta de este cambio en sí misma y todavía pensaba que era la elegida por el destino. Estábamos abajo de la empresa, jalándonos y empujándonos. No era una escena bonita. No la atendí más y me marché. Pero de repente, ella corrió hacia mí y me arrojó el líquido en el vaso que tenía en la mano. En un abrir y cerrar de ojos, Javier apareció y me empujó. Me empujó a un lugar seguro, pero él se quedó con la mitad de la botella de líquido sobre su cuerpo. En el momento en que el líquido tocó su piel, la piel se corrió inmediatamente y se percibía un olor de carbonización en el aire. Sofía me había arrojado ácido. En ese momento, los guardias se acercaron y detuvieron a Sofía. La gente alrededor ayudó a llamar a la ambulancia y a la policía.
Javier estaba gravemente herido. Se quedó sentado en el suelo y la herida se veía espeluznante. Quería llevarlo a lavarse, pero él me agarró. Hermano, lo siento. Se esforzó por sonreír. Su sonrisa era tan tierna como siempre. Lo miré con compasión, no importa. ¿Por qué eres tan tonto? Me he despertado esta mañana. En realidad, nunca he querido herirte. Solo quería demostrar que soy mejor que tú. Pero la suerte te ha favorecido. Ustedes se despertaron en el primer capítulo de la novela, mientras que yo solo me enteré de todo ahora. Suspiró y su tono de voz estaba lleno de resignación, tanto en la novela como en la realidad. Solo quería demostrar que soy mejor que tú. Instintivamente, quería quitarte tus cosas, incluido competir contigo por Sofía en la novela y declarar mi amor a María recientemente. Pero quizás esta es la fatalidad. Hermano, siempre he sido inferior a ti. Lo llevé directamente al baño y tomé la manguera para lavar la parte donde se había quemado con el ácido. Los villanos mueren hablando demasiado. ¿Podemos lavarte primero? No pudo evitar reírse. Sí, lavemos primero. Hermano, no te trataré mal más. Era muy tonto antes. Después de todo, somos hermanos. El sonido de la ambulancia se acercó. Subí a la ambulancia con Javier. En la novela original, había un monólogo de Javier. Él siempre era así, difícil de entender. Debido a nuestro padre, siempre quería demostrar que era mejor que yo. No quería a la corporación Sánchez ni a Sofía, solo quería ganarme. Pero somos hermanos, unidos por la sangre. ¿Por qué luchar entre nosotros? Durante la estancia hospitalaria de Javier, lo cuidé personalmente. Finalmente, nos abrimos el corazón. Resultó que Sofía, después de despertar, se dio cuenta de que mis acciones no eran como las de la novela. Así que se acercó a Javier, el segundo protagonista, y le dijo que era alguien que había renacido y que conocía el futuro de este mundo. Predijo el acontecer de varios sucesos importantes y Javier la creyó. Entonces, los dos comenzaron a cooperar. Como no me interesaba Sofía, Javier tampoco la quería. Todo lo que había pasado antes era que Sofía le había pedido a Javier que actuara delante de mí. Ella quería llamar mi atención y corregir la trama de esta manera. Como intercambio, ella le dio mis ofertas de algunos proyectos en la novela y le pidió a Javier que abriera una empresa privada para competir conmigo. Hasta que Javier también se despertó, se dio cuenta de que luchar contra mí no tenía sentido. Después de todo, el destino me había dado la oportunidad de despertar primero. Mi relación con Javier se mejoró día a día. Sofía fue a la cárcel. Dice que el día en que fue sentenciada, todavía gritaba en el tribunal que era la heroína y que les haría pagar cuando saliera. Pero en realidad hay protagonistas y antagonistas en este mundo. Todos tenemos nuestra propia conciencia y cada uno es el protagonista de su propia vida. María y yo cambiamos el final original. Poco después de que Sofía fuera encarcelada, nos casamos en una gran ceremonia. Javier, Adrián y los demás personajes masculinos de la novela original se convirtieron en nuestra comitiva de damas de honor. El futuro es largo. Cada uno de ellos comenzará una nueva historia y conocerá a su propia heroína.